Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, 4 veces presidente del Senado de la República, ex ministro técnico de la presidencia y uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con el fortalecimiento de la democracia en libertad en la República Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos sentimos muy contentos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría conocer el análisis que usted hace de la situación política del país en un momento en que el PLDismo gobernante ha dado demostraciones graves que preocupan al pueblo dominicano, hasta con violencia. ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo. Creo que el pueblo dominicano tiene que agradecerle a Aeromundo el escoger los temas palpitantes para analizar y profundizar en detalle que de otra manera tal vez pudieran escaparse. El PLD piensa que puede hacer con la sociedad dominicana, con el pueblo dominicano, con la suerte del pueblo dominicano lo que quiera, que esto es un juguete. Y se han dado cosas desde que el PLD llegó al poder, que el pueblo dominicano en algún momento tiene que resumir para darse cuenta que ha sido abusado, asaltado y pateado de la peor forma. Don Guillermo, cuando llegó el PLD al poder, con quien usted llama el corrupto y abusador Leonel Fernández Reina, inmediatamente se fue a los barrios, destruyó los clubes culturales, destruyó el espíritu de rebeldía que había en una sociedad llena de injusticias, con una deuda social de siglos. Y allí crearon el PM, pagar para no matar, pero continuaron y usted sabe lo que hizo. Mientras mantuvo los salarios por el suelo, que el 70% de la gente prácticamente no haya que comer en medio de una sociedad que proclama crecimiento económico, desde entonces, que a los senadores nos aumentaron a 50,000 pesos cuando ganábamos 20,000 y ninguno de nosotros lo estábamos esperando, que nuestra primera reacción fue de rechazo. Eso fue en noviembre del 1996. Y usted sabe lo que hicieron después, que agredieron entonces, como solo habían ganado gracias a Balaguer el Poder Ejecutivo, entonces se fueron a la Cámara de Diputados, cuando el PRD de entonces tenía 84 diputados de 120. 94 alcaldes o síndicos, como de 128 o 130, y casi todos los regidores, y compraron diputados y luego fueron a la televisión a decir que sí, que estaba bien que lo hubiesen comprado con dinero del erario, porque no lo negaron, en una reversión de los valores de la sociedad que da asco y que es peligrosa, porque que se haga un acto de corrupción es una cosa, pero que luego se quiera crear como escuela de pensamiento y como ideología de la sociedad, la corrupción, eso es demasiado grave. Entonces, continuaron por ahí, se robaron la Cámara de Diputados. Ese Winton Arnaud, el padre de ese muchacho, Wellington, murió de un golpe de decepción, porque lo habíamos seleccionado como el
próximo presidente de la Cámara, Rafa Gamundi, ese portento de hombre, como vicepresidente y Fafa Tavera como vocero, y el gobierno del PLD de Leonel Fernández lo compró. Pero luego entonces arremetieron contra la Liga Municipal Dominicana, donde era un absurdo pretender tener el control de la liga porque el PRD entonces tenía 94 alcaldías de 120. El pueblo tiene que oír esto para que la gente se cerciore de que ha sido abusada, pateada, asaltada, como un atraco en medio de la noche. Entonces, ¿qué ocurrió? Que ese Johnny Ventura, que era alcalde, con la gran popularidad de él y sobre todo después de la muerte del líder más portentoso que ha tenido este país, el doctor José Francisco Peña Gómez, fue a la liga a que lo dejaran entrar porque allí fueron a solidarizarse con el entonces secretario general de la liga, Julio Mariñez, 3 senadores, Antonio Rosario Pimentel, Vicente Castillo y Enrique López. Enrique López tenía una gravedad, sufría de azúcar y tenía que inyectarse insulina y ni siquiera le dejaban pasar eso. Entonces, fue también doña Milagro, a todo el mundo pusieron, doña Milagro Ortiz Bosch, a todo el mundo pusieron de relajo, no dejaban entrar a nadie ahí. Secuestraron el local y la sede de la liga para imponer a Amable Aristi Castro de secretario general que se prestó a eso. Y entonces nosotros, los senadores, en solidaridad con nuestros colegas, y en solidaridad y en defensa de la democracia de la República Dominicana, dijimos, no es posible que nosotros toleremos que el pueblo vote, elija sus autoridades y nosotros por cobardes nos los dejemos quitar. Que un gobierno sin autorización del pueblo se robe las posiciones que el pueblo eligió. Y por eso nos reunimos, y debo decir cosas que nunca se ha dicho. Nosotros, que nunca hemos sido violentos, tuvimos que actuar para defender la democracia. Y nosotros fuimos ahí frente a la liga, nos reunimos en nuestro despacho privado, en la Abraham Lincoln, y salimos por allá, pero fue sin armas, sin ánimos de violencia. La violencia la ejercieron ellos contra nosotros, pero vamos sin armas, con la Constitución en las manos, a reclamar nuestros derechos, primero a que se respete la voluntad del pueblo, a ir a solidarizarnos con nuestros senadores y con los alcaldes y con los regidores y con el pueblo dominicano, y fuimos, y entonces el pueblo ya conoce qué pasó allí. El entrentó del que me siento orgulloso, porque yo prefiero caer muerto y no humillado. Yo prefiero defender los derechos democráticos y no meterme a cobarde, como mucha gente, que ahora mismo, ante la masacre de los derechos humanos que está haciendo este partido, este PLD, con la economía también, que la están destruyendo, o la han destruido 52% del PIB como deuda pública. Cada año tienen que emitir 5 o 6 mil millones de dólares para poder cubrir los intereses y para poder pagar los servicios de la deuda, con un crecimiento que se lo estrujan al pueblo en el rostro, que crecemos 6, que 7%, y entonces el 70% que vive de sueldo, de salario y de bajos ingresos, ha perdido el 30% de poder de compra de sus salarios. Entonces, don Guillermo, esto no se soporta. El pueblo no quiere, ya el 76% dice que no quiere reelección. No quieren a Leonel Fernández porque la gente sabe que ese mismo presidente fue el que emitió los poderes a Félix Bautista para que fuera y colocara 130 millones de dólares de la Sunland
en un robo público. Y lo llevamos, fuimos nosotros que lo acusamos ante la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema dijo que era correcto, que habían violado la Constitución, solo que no los condenó. Porque una Suprema que se hubiera respetado hubiera destituido al presidente y mandado preso a toditos ellos. Pero no lo hicieron. Entonces, pero usted sabe el extremo que cometió ese presidente, amigo suyo, Leonel Fernández Reina, o que entonces ordenó el pago de los 130 millones de dólares para que desapareciera el expediente. Pero usted ha visto semejante gangsterismo, pero el pueblo tiene que saber eso, meditarlo, saber que no puede dejarse coger, excúseme el término, de pendejo, que el pueblo no merece eso. Esta gente, este pueblo es demasiado noble, este pueblo ha luchado demasiado por las libertades, no puede permitir que un partido tome como escenario todo el territorio nacional para librar batalla por ambiciones, porque están hartos de millones. Algunos funcionarios tienen 19 años, se han podrido de dinero, celebran fiesta por haber acumulado 1.000 millones de pesos, de dólares, no sé. Entonces, lo que ha ocurrido frente al Congreso Nacional, esos enfrentamientos de los partidarios del corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina, ese que cuando pronunció su discurso ante la Asamblea Nacional, usted se negó a felicitarlo. No, mire, don Guillermo, después que ocurrió lo de la Liga Municipal Dominicana, que hay eventos que uno no lo cuenta. Primero, porque uno no tiene una naturaleza violenta. Segundo, porque uno se respeta y uno quisiera que hay cosas que nunca hubieran ocurrido. Pero usted sabe que el día antes de lo que ocurrió en la Liga, yo fui a mi despacho, al Congreso, y me negaron la entrada, siendo yo el presidente, electo por unanimidad, con 58%, varias veces en mi provincia, hasta eso alcanzamos, y por unanimidad en el Congreso. Y me negaron la entrada y nosotros nos hicimos respetar y le dijimos, usted está dispuesto a matar al presidente del Senado. Si usted no está dispuesto, y hay cosas que no la voy a contar, volvimos una puerta a pedazo y entramos. Yo lo puedo contar. Bueno, y entramos, y déjeme decirle. Yo lo puedo contar. Bueno, y déjeme decirle. ¿Usted quiere que se lo cuente al pueblo dominicano? Bueno. Ahí fue que se ametralló la puerta del despacho del presidente del Senado. ¿Y usted sabe quién lo hizo? Ramón Alburquerque. No, pero nosotros lo que no queremos es que la gente crea, uno hace eso por defender la libertad, por defender la democracia, para que se sepa que hay hombres que no se dejan humillar. ¿Usted me entiende? Entonces, al otro día, cuando fuimos a la Liga, nosotros los senadores que dejamos las armas y que tomamos la Constitución, entonces nosotros dijimos, vamos a mantenernos siempre juntos, porque ahí puede ocurrir cualquier cosa, porque esa gente está vuelto loca. Agredieron a personas como Doña Milagro, a Johnny Venturas y otros. Creo que a Tuey de Camps también. Entonces, cuando nosotros entramos, que saltamos la barrera, yo recordé que teníamos que estar juntos, porque ahí empezó la balacera. A don Andrés Bautista lo hirieron con 13 balines en el cuerpo. A Dagoberto Rodríguez Adames con 5. A Fernando Álvarez Bogar, un hombre tan respetuoso, con 3. Entonces, nosotros entendimos que con esa balacera algunos senadores podían asustarse y entonces miramos alrededor, vi 2 barracas de acero amarradas con un alambre eléctrico y dijimos vamos a abrirla para que entren, y ahí fue que pronunciamos la frase. Y entraron los senadores. Y hay muchas otras cosas más. Ahora, yo lo que digo es que un Senado, mire, en todos los gobiernos hay poder ejecutivo,
En las tiranías hay poder ejecutivo, en las dictaduras hay poder ejecutivo. En todos los gobiernos, sean parlamentarios, sean presidencialistas, sean monárquicos, hay poder ejecutivo. ¿Qué es lo que hace a los gobiernos democracia? El Parlamento. ¿Qué es lo que hace a los gobiernos distintos? El libre juego de las ideas, la representación variopinta de multicolores que es el Congreso. Lo más sagrado que tiene una democracia es su Congreso, y que entonces el presidente del Congreso, como Reinaldo Pared, militarice el Congreso, le impide a los diputados y a los senadores hacer su trabajo, que entonces Leonel Fernández Reina desate violencia, como está haciéndolo, desesperado, porque están borrachos y enfermos de poder. Y entonces uno no se quiere ir y el otro quiere volver. Mientras Leonel Fernández desata violencia, entonces Danilo Medina, que no se quiere ir, lo reprime con la fuerza organizada del Estado. Qué lamentable que el pueblo esté en medio de todo eso. Bueno, ¿y a usted no le parece que el pueblo dominicano le debe ser una gran vergüenza ver a funcionarios, ministros, es decir, ministros sin cartera, encabezando violencia frente al Congreso Nacional? No, pero que él no va. Lo más grave no es que usted vea a un exministro como un palero cualquiera. No. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que Leonel Fernández Reina, el corrupto y abusador suyo, mande y no vaya. Porque así no es. Yo todo lo que he hecho, y lo digo responsablemente, lo avalo con mi presencia, muera o viva. Eso deben hacer los gente que se respeten. Usted no puede incendiarle la vida a un pueblo. Aquí las familias dominicanas no están viviendo en paz, ni en tranquilidad. Y no es justo que un partido creado por Juan Bosch haya degenerado en este tipo de liderazgo, que no se da cuenta que antes que esos 11 o 13 muertos o 7 que pueden morir en cualquier casa, porque el ser humano muere en cualquier condición, en cualquier hora y de cualquier forma, me estoy refiriendo al turismo, más daño que eso le está haciendo estas fotografías que están recorriendo el mundo, que en el Congreso de la República Dominicana hay una batalla campal. ¿Y qué democracia es esta? ¿Y qué partido de poder es este? Por eso es que el pueblo en un 76% se ha hartado de esto. Y lo que va a ocurrir de ahora en adelante, esto se va a acelerar, esto se va a volver, como decimos los ingenieros y los matemáticos, exponencial, se va a volver exponencial, que el crecimiento del rechazo a este partido, a este gobierno, a los que pretenden volver, es tan grande que aquí el pueblo nada más va a estar esperando la fecha para llevar al poder al PRM, porque es la única alternativa, y yo creo que todos los dominicanos que no quieran este desastre. Lo dicen 29 encuestas, una tras otra, que el candidato del cambio, que no es corrupto ni ladrón, líder del PRM, Luis Abinader, es el favorito. Usted sabe que yo felicito a Luis. A Luis lo hice yo vicepresidente del PRD. Su padre era vicepresidente, don Rafael Abinader, que Dios lo tenga en la gloria. Y entonces cuando me eligieron presidente del PRD, en el 2005, él estaba detrás de su padre, y cuando yo le propuse a su padre, ¿usted quiere ser vicepresidente de nuestra dirección que inicia ahora, 2005-2009? Él me dijo, no, él estaba medio disgustado. Entonces yo vi a ese joven detrás de él, y yo le dije, ¿qué edad tú tienes, Luis? Me dice él, yo tengo 35 años. Digo, está bien, ¿tú aceptas la vicepresidencia? ¿Cómo no? Entonces, yo lo hice vicepresidente y me alegro,
de su desarrollo. Ahora, yo como tienen que haber alguien junto a la presidencia y al liderazgo del partido para que se desarrolle, para que pueda avanzar en su registro de militante, para que pueda organizar sus estructuras, para que se pueda preparar para las batallas que vienen, para que no se deje engañar, para que no nos agarren, como dice el pueblo, asando batatas. Yo estoy en lo institucional y tengo que respetar a todos los precandidatos. Ingeniero. Pero me alegro de que esas encuestas digan que un PRMista esté de puntero. Ahora bien, el pueblo que no se haya enrolado en el PRM tiene que saber que su inercia, su abulia, su falta de afiliación puede ser costosa. ¿Por qué? Porque a los desastres hay que buscarle solución. Y si esto ha llegado a este nivel de peligrosidad, este PLD, anegando de amenaza y zozobra la familia dominicana, entonces a esto hay que buscarle una solución, y la solución natural de este país, para que no nos quedemos sin poder ante la anarquía prevaleciente. La salida natural fue, nosotros nos correspondió el mérito de proponer que había que crear un partido nuevo, porque ya el PRD estaba secuestrado por Miguel Vargas y el PLD. Fui yo que lo dije, y me apoyó Hugo Tolentino Dip. Los otros no creyeron en eso, pero ahora es una realidad contundente. En el 2016 el PRM, que fue sincero, le dijo al país: solo tengo 529,000 militantes. Pero usted sabe, don Guillermo, que pasa ahora del 1.600.000 militantes. Ese es el nuevo PRM, el partido mayoritario al que el pueblo terminará de afiliarse, porque a este desastre hay que buscarle una salida. Ingeniero Ramón Alburquerque, ¿el nuevo escándalo o el mismo escándalo soborno Odebrecht y ahora con Punta Catalina? ¿Qué dice usted? Bueno, ese es un show hace tiempo. Y la Procuraduría General de la República, ese joven procurador que resulta simpático en lo personal, pero que debe tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque él no puede decirle al mundo, a un mundo expectante, a un mundo que está analizándolo todo, a un mundo que fue en el espacio internacional que explotó este tema de Odebrecht. No fue aquí. Si hubiera sido por este país, estuviésemos todavía dándole obra y ellos comprando con soborno esas obras. Eso estalló a nivel del Poder Judicial de Estados Unidos y de Brasil. Entonces, pretenderá él que el mundo le va a creer que ha habido un juicio aquí, si él solo ha perseguido a una parte de los que tienen la responsabilidad por el 7% de los contratos, pero ha dejado fuera, ha omitido, ha protegido a los responsables del 93% de esos contratos. Entonces, fue a Brasil a buscar los nombres de los implicados en el soborno y en vez de descubrirlo, los borró. Y entonces ahora esa heroína del periodismo, Alicia Ortega, porque se requiere un sacrificio y un trabajo enorme para que te envíen esa carga de documentación y ella con su equipo ir sacando uno por uno, ha demostrado que hay 39.5 millones de dólares de sobornos adicionales, pero no solo adicionales, que aparecen borrados en los documentos. Entonces, ese expediente sigue abierto para un futuro cercano. No pasará mucho tiempo sin que ese juicio se reabra para juzgar a los verdaderos culpables y recuperar el dinero. Por eso es que aquí tiene que haber un cambio político, y lo habrá, porque el pueblo no se va a dejar masacrar. Ingeniero Ramón Alburquerque, entonces,
¿Qué espera usted? ¿Cómo concluye esta confrontación de problemas internos del Partido de la Liberación Dominicana llevada al Congreso Nacional? ¿Qué diría usted? No es solo en el Congreso. Aquí hay un problema fundamental. Es que aquí Luis Abinader, cuando era candidato en 2016, más o menos dijo que aquí la corrupción llegaba a 90 o 100 mil millones y luego el BID declaró que no, que pasa de los 160 mil millones. No es un problema puntual de una confrontación en el Congreso a consecuencia de que Leonel Fernández, en su locura de volver, desató la violencia en el Congreso y Danilo, en su afán de quedarse, lo reprimió con la fuerza del Estado. No es solo ese escenario dantesco, indigno para la suerte del pueblo dominicano, no es solo eso, es que estructuralmente, aunque llegaran a un acuerdo, esos dos grupos son ejércitos y tropas enemigas, que como en la guerra de trinchera de la Primera Guerra Mundial, ahí solo habrá muertos. Que el pueblo dominicano no puede creer que lleguen a un acuerdo. Primero porque si llegan a acuerdo es para continuar el saqueo, porque todos son millonarios y el pueblo no es masoquista. El pueblo no puede seguir aguantando porque tendría vocación de suicidio. El pueblo sabe que esto seguirá porque es un enfrentamiento de liderazgo. Y ya Maquiavelo lo dijo, el rey, el príncipe, no puede tolerar la existencia de otro príncipe en sus dominios, porque tarde o temprano o lo mata, o lo traiciona, o lo embosca. Entonces, el pueblo dominicano está obligado a salir de esto. No importa que nos embadurnen con un acuerdo, que tal porcentaje, que tal cosa, que nos vamos a unir. No, primero esa unidad nunca será sincera porque hay demasiado encono, demasiado odio, demasiado espíritu y deseo de retaliación. Usted no ve que tan pronto se pueden uno agredir al otro. Es una guerra campal como de enemigos de siempre. Entonces, aquí solo hay una salida, votar masivamente el próximo año, 2020, para salir de una de las peores pesadillas que ha tenido el pueblo dominicano. Ingeniero Ramón Alburquerque, con usted podemos hablar siempre por muchas horas y siempre es del interés nacional. A nosotros siempre nos da mucho placer tenerlo, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo haciendo una exhortación. El pueblo dominicano tuvo grandes líderes. Juan Bosch, yo creo que pocas naciones del mundo han podido tener un hombre de tanto talento literario, de tanto talento intelectual y de tanto talento político, pero sobre todo de un inmenso amor a su pueblo. Y entonces como ideólogo hizo grandes aportes al fortalecimiento de la democracia. Fíjese que dio la Constitución de 1963, nunca igualada y menos superada. Usted tiene a un Balaguer que fue el líder de transición de una de las peores dictaduras que ha tenido América Latina, que fue tremendamente terrible, causando muerte a la juventud y todo eso, pero que también habría que ponerse en sus pantalones para uno saber cómo hubiera dirigido ese tránsito histórico, que como quiera era tremendamente difícil. Pero que parece que en su alma había algo positivo porque terminó unos 10 años muy diferentes a los primeros años cuando acompañaba al dictador y sobre todo muy diferente a los 12 años cuando estuvo solo. Y luego un Peña Gómez
José Francisco Peña Gómez, que vino en medio del misterio de la noche y así mismo se fue. Vino como salido de lo más puro de su pueblo, de la parte más pobre de su pueblo. Vino de la isla porque nadie puede negar que tuvo sangre haitiana, pero entonces tuvo una sangre universal, porque su voz de trueno, su voz de paz y de unificación se paseó por el mundo entero como un viento que soplaba detrás de la democracia. Y ese fue José Francisco Peña Gómez. Pero el pueblo dominicano no se puede quedar ahí, tenemos que avanzar. Si los herederos de esos grandes líderes no han estado a la altura de ello, nosotros tenemos que probar nueva suerte. Y esa nueva suerte evidentemente que está en esa alternativa de poder que pacientemente hemos estado construyendo, que es el PRM. ¿Qué de malo tiene el PRM? Dígame usted, don Guillermo, o respóndame usted, pueblo dominicano. Ahí está lo mejor de lo que había en el PRD, pero también hay sangre nueva en el PRM. Es un resumen que el pueblo dominicano se ha dado para poder enfrentar esta anarquía y esta peligrosidad de poder en manos del PLD. Y yo apelo a los dominicanos para que terminen de abarrotar al PRM. Ya pasamos del 1.600.000. Vamos en poco a ser el partido más grande de este país, pero no aspiramos a ser el partido único, ni aspiramos a imponer nada que no sea por vía democrática. Y solo esperamos la fecha en el 2020 para que un escogido del PRM suba las escalinatas del Palacio Nacional a hacer justicia. Y contrario al PLD, que en 20 años no ha resuelto un solo problema, afronte los grandes problemas de la juventud, de la mujer, del medio ambiente, de los ancianos o envejecientes, los problemas realmente de la patria. Esa es la fe que yo llevo en mi corazón, la fe que yo llevo dentro. Ingeniero Ramón Alburquerque, apreciamos muchísimo, como siempre, esta conversación auténtica en favor de la mayoría del pueblo dominicano, en favor de todo el pueblo dominicano, el de todos los colores políticos. Este tipo de conversación contribuye al fortalecimiento democrático en libertad. Qué bueno que usted sabe interpretar correctamente a un pueblo dominicano que está ansioso por un cambio político. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque, 4 veces presidente del Senado de la República, exministro técnico de la presidencia y un líder del Partido Revolucionario Moderno comprometido con la democracia y la libertad en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República, con el licenciado Danilo Medina Sánchez, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, es verdad lo que muchos dominicanos de todos los colores políticos hemos estado diciendo. Qué vergüenza grande ver estas disputas del liderazgo